Shalom, querida familia del reino, les habla su profeta y amiga Elimar Bracho de Soto y quiero compartir con ustedes en esta oportunidad la porción de los profetas. Vamos a estar tocando un pasaje hermosísimo, una promesa del Eterno para nosotros como pueblo de Israel en Isaías. Capítulo 40 a partir del versículo 27 hasta el versículo 31 y luego lo vamos a estar tocando los primeros 16 versículos del capítulo 41 del mismo libro de Isaías. Como lo hemos venido estudiando, Isaías fue un profeta de la casa de Judá, es decir, del reino del sur, y fue un profeta que realmente habló acerca, su mensaje fue muy extenso su mensaje acerca del nacimiento de Yeshua, de su familia, de su muerte, de cómo él iba a morir, el siervo sufriente. Habla acerca del reino de Yeshua, del reino de 1000 años. Habla acerca de lo que vamos a hacer también en el reino del Mesías. Nos habla, por ejemplo, en Isaías 66, nos habla acerca de celebraremos Shabbat, celebraremos Luna Nueva. Isaías es un libro muy extenso, muy amplio y realmente nos muestra de forma muy profunda, muy poderosa, nos habla y nos muestra acerca de la deidad de nuestro Señor Yeshua. Es un libro extraordinario, un profeta, realmente un ejemplo a seguir, un libro tan maravilloso para poder estudiar. Y bueno, vamos a estar también nos habla acerca de las advertencias en Isaías sobre el juicio que vendría sobre la casa de Judá por causa de la idolatría, del pecado. De verdad que es un libro extraordinario. Así que hoy vamos a estar compartiendo una promesa en Isaías, pero también vamos a ver algo maravilloso que ya les voy a estar mencionando. Voy entonces a estar leyendo el texto y también el comentario. Yo siempre escribo en mi cuaderno aparte los comentarios. Dice el versículo 27 del capítulo número 40 del libro de Isaías. Dice así: ¿por qué hablas, oh Jacob, y dices, Israel, mi camino está oculto al Eterno, mi Elohim ignora mi causa? Y es importante conocer que aunque nosotros no veamos al Eterno obrar, Él está obrando. Él no se cansa, Él no se fatiga, Él es inescrutable su comprensión, su compasión, Él no se cansa y Él no ignora nuestra causa. A veces nosotros podemos experimentar en nuestra vida como que no vemos humanamente hablando o no entendemos el obrar, el intervenir de nuestro Padre, pero Él siempre está obrando y siempre está interviniendo. Aquí Israel le dice, mi camino está oculto al Eterno, mi Elohim ignora mi causa. ¿Acaso no lo sabes ni lo has oído? Dice, Yod-Hei Vav-Hei es Elohim eterno, creador de los confines de la tierra, no se cansa ni se fatiga. Él es el eterno, no se cansa ni se fatiga. Solamente que a veces nosotros no entendemos su mover. Dice, Él fortalece al cansado, acrecienta el vigor al que no tiene. Aún los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes tropiezan y vacilan. Pero los que esperan a Elohim, a Yod-Hei Vav-Hei, tienen nuevas fuerzas, remontan vuelo como las águilas, correrán y no se fatigarán, andan y no se cansan. Fíjate que de fondo te coloqué ese águila real, el águila imperial, con las alas abiertas. ¿Sabes por qué? Porque no es casualidad. El Eterno nos entrega esa promesa, nos entrega una promesa. Y fíjate eso, cuando nosotros aplicamos esta palabra a nuestra vida y esperamos a Yeshua, esperamos el levantamiento en las nubes, esperamos, fíjate que nosotros como pueblo del Eterno vamos a vivir, dijo el Eterno, en el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Vamos a vivir aflicción, persecución, muchísimas veces lo que viene para el mundo, persecución, aflicción para el mismo pueblo del Eterno, pero nosotros tenemos una esperanza, nosotros esperamos a Yeshua, nosotros esperamos, y aquí dice, pero los que esperan a Yod-Hei Vav-Hei, ¿y quién es Yod-Hei Vav-Hei?
es Yeshua. Yeshua es la emanación de Yod-Hei Vav-Hei. Nosotros no creemos en la Trinidad, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Son tres personas distintas. Eso no es lo que la Torah me enseña. La Torah me enseña que el Padre y Yeshua son un Ejad, son uno. Yeshua dijo, Padre, te pido que ellos sean uno como tú y yo somos uno para que el mundo crea que me enviaste. No creemos en la dualidad, no creemos que el Padre es uno, el Hijo es otro, son dos personas diferentes. No, lo que la Torah nos enseña es que Yeshua es la emanación de Yod-Hei Vav-Hei. Yeshua es Yod-Hei Vav-Hei encarnado. Entonces, voy a volvértelo a leer ahora con esta perspectiva. Dice, Él fortalece al cansado. Nosotros tenemos esa fortaleza. Una vez yo estaba muy agotada físicamente, tenía dolores en el cuerpo todos los días por el trabajo de la casa, el del ministerio, todo. Y recuerdo que ese día me acuesto así y abro el Facebook y alguien escribió esto hace un año exactamente. Alguien escribió justamente este pasaje y solamente con leerlo vino fuerza sobre mi vida. Y muchas veces podremos experimentar cansancio y un cansancio físico, un agotamiento por el trabajo espiritual aún, pero la palabra del Eterno nos deja una promesa poderosa aquí. Dice, Él fortalece al cansado, Él fortalece al cansado, acrecienta el vigor al que no tiene ninguno. Aún los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes tropiezan y vacilan, pero los que esperan a Yod-Hei Vav-Hei, ¿cuántos esperan a Yeshua? ¿Quién es la emanación de Yod-Hei Vav-Hei? ¿Cuántos esperan esos shofarot sonar en las nubes y un levantamiento en medio de la más grande tribulación? Los que esperamos en Él, los que esperamos en Él. Puedes beber esta palabra, bebe esta palabra que traiga refrigerio a tu alma. Los que esperan a Yod-Hei Vav-Hei tienen fuerzas nuevas y es una proclama para ti en este día. Tienes fuerzas nuevas. Si tú haces la voluntad del Padre, si tú haces lo que el Padre te envió a hacer, si hacemos lo que Él nos envió a hacer, si nos casamos con su voluntad, aunque nos cansemos, aunque estemos muchas veces agotados, la pasión de los que esperan a Yod-Hei Vav-Hei, a Yeshua, es inquebrantable. La pasión es inquebrantable y Él da una promesa y dice que da fuerza al que no tiene ninguna. Dice, tienen nuevas fuerzas y remontan vuelo como las águilas, es decir, remontan vuelo como las águilas, corren y no se fatigan, andan y no se cansan. Yo quiero que tú puedas proclamar esto en tus momentos de cansancio. Y ahorita viene a mi mente mujeres, hombres que a veces están orando por personas y se cansan y ven como que no hay una intervención, como que no hay un cambio y a veces tu corazón entra en angustia y entra en desesperación y muchas veces puedes entrar en depresión por esto. Pero dice la palabra del Eterno que si tú esperas a Yod-Hei Vav-Hei, si tú esperas al Eterno, correrás y no te cansarás, caminarás y no te fatigarás y que Él dará fuerzas, Él te dará vigor a aquel que no tiene ninguna. Así que avanza, remóntate como las águilas porque es el tiempo de ser renovados por el Espíritu del Padre, renovados por el Eterno. Ahora vemos también, porque esta Haftará, esta porción de los profetas, se relaciona con la parashá número 3 que se llama Lech Lecha, es decir, vete para ti, vete para tu beneficio. Y vemos esto en la vida de nuestro padre Abraham. Abraham recorrió un camino largo, extenso, y su fe pudo haber menguado, pudo haber vivido crisis de fe, pudo haber abortado el propósito, el llamamiento, pero Abraham avanzó. Dice la escritura que esperanza contra esperanza, Abraham avanzó, Abraham creyó al Eterno y le fue contado por justicia. Entonces, esta palabra que leemos aquí, cuando lo asociamos, lo enlazamos con Abraham, también nos llena a nosotros de emuná y de fuerzas para seguir adelante. No permitas desmayar, no permitas abortar la visión, que el compromiso sea mayor. Fíjate que el Padre está comprometido con los que están comprometidos con Él. Si un hombre, una mujer
puede tener un nivel de compromiso tan grande de decidir entregar su vida entera por hacer la voluntad del Padre. Si nosotros podemos llegar a ese nivel de compromiso, imagínate cuánto más nuestro Padre eterno puede llegar a ese nivel de compromiso. Puede superar, porque es el eterno, ese nivel de compromiso. Entonces, el compromiso de alguien que ama al eterno, cuando se junta, se une al compromiso del eterno, provocará el cumplimiento de la voluntad del Padre y llegaremos hasta el final. Fíjate lo que decía Pablo. Pablo decía, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la emuná. Entonces el Padre nos está fortaleciendo en este su tiempo, nos está diciendo, ven, yo te fortalezco, yo no ignoro tu causa, yo te fortalezco. Estoy aquí. Él nos está fortaleciendo, nos está llenando de vigor. Nos está llenando de vigor para cumplir con la asignación que nos ha entregado. Y es un asunto de amor, es un asunto de entrega, es un asunto de altar. Fíjate que Abraham fue un hombre que se convirtió en un altar viviente de adoración. ¿Por qué? Porque un altar es un lugar de sacrificio. En Romanos 12 nos habla de que nosotros somos presentados esos cuerpos como sacrificio vivo, que nosotros debemos ser ese sacrificio, es decir, sacrificar nuestra voluntad para que la voluntad del Padre sea revelada, se establezca y prevalezca en nosotros y a través de nosotros. Entonces, nosotros hemos sido llamados a ser una generación de altar. En todo el recorrido que Abraham hizo, Abraham fue un hombre de altar. Él estableció altares, él levantó altares, y esos altares fueron altares territoriales que a su vez abrieron las puertas para una generación, conquistaron, y eso trajo como resultado un altar colectivo. Por esos altares de Abraham se fueron abriendo los cielos, por esos altares el Eterno le fue hablando, fíjate que en uno de esos altares cuando trajo el palomino, cuando trajo toda esa ofrenda que el Eterno le entregó, dice que vino una antorcha, un fuego, y caminaba y caminó por el derramamiento de sangre de esos animales. Ese que caminó ahí fue el mismo Eterno haciendo pacto con Abraham. Entonces, ¿qué nos deja esto como enseñanza? Que si nosotros somos una generación de hombres y mujeres comprometidos con nuestro Padre, si le permitimos a Él que Él viva y que nosotros morimos a nuestra voluntad para que Él viva a través de nosotros, Él va a hacer de nosotros una generación de altares vivientes de adoración y le vamos a abrir camino a nuestras generaciones. Donde hay un altar, ahí el Padre se va a manifestar. Y esto lo vemos en la vida de nuestro Padre Abraham. ¿Qué necesitamos entonces? Necesitamos alinearnos con el Padre, alinearnos con su voluntad. Y dice de la siguiente manera, vamos a estar leyendo entonces el capítulo 41, dice, guardad silencio delante de mí, oh tierras lejanas. Esto tiene que ver con acercarse, dice, con acercarnos a el Eterno. Guardad silencio delante de mí, oh tierras lejanas. Renueven sus fuerzas las naciones y acérquense y hablen y juntos vengamos a juicio. Juntos vengamos a juicio. Hay aquí una verdad importante. Guarda silencio. Fíjate los pasos que el Eterno les da a las naciones lejanas. Dice, guarda silencio delante de mí. Recordemos cuando Elías estaba en la cueva. Necesitaba guardar silencio porque pasó un torbellino, un terremoto y todas esas cosas esto es algo simbólico, un lenguaje simbólico. Era la agitación de su alma. El alma del profeta Elías estaba tan agitada que no podía discernir la voz del Padre. Entonces dice que luego vino un silencio hablante, lo que llaman el silbido apacible, el hashmal del Eterno, y allí él pudo discernir y escuchar la voz del Padre. Dice aquí varios pasos, guarda silencio delante de mí, oh tierras lejanas. Renueven sus fuerzas las naciones y acérquense y hablen y juntos vengamos a juicio. Es decir, acérquense y hablaremos juntos. Tiene que ver con acercamiento para entendimiento. Es decir, guarda silencio, acérquense y hablaremos y vendremos y vengan a juicio. Es decir, acercarse al Eterno, guardar silencio y acercarse a Él, esperar en Él, en su voluntad y en su voz, para tener el entendimiento de cuál es la voluntad del Padre. Luego, en el versículo 2 nos dice,
¿Quién lo ha levantado de oriente y le convoca la victoria a su paso y le entrega pueblos y le somete reyes? Los dio como polvo a su espada y como hojarasca arrebatada a su arco. Dice, los perseguirá y pasará adelante con seguridad por sendas que sus pies nunca habían hollado. Aquí hay comentaristas que nos dice que esto se refiere exactamente a el padre Abraham, al padre de la fe, quien pues venía del oriente. El oriente era la tierra natal de Abraham y de la victoria que Abraham tuvo en contra de aquellos reyes, que recordemos que él tuvo victoria contra aquellos reyes y luego le salió Melquisedec a su paso y le trajo pan y vino. Esto también se relaciona y fíjate que tiene que ver con ese reposo que el Eterno nos da, esas fuerzas nuevas. Dice que Abraham venía cansado del camino, de haber vencido a esos reyes. Abraham llevó 318 hombres contra muchísimos los enemigos, pero él venía cansado del camino y dice que Melquisedec salió al encuentro. Tuvieron un encuentro y ¿qué sucedió? Él trajo pan y vino, le trajo fuerzas nuevas y Abraham le entregó el diezmo de todo a Melquisedec. Y vamos entonces a continuar leyendo. En el versículo 5, el 4 y el 5 más bien, dice, ¿quién lo planeó y lo ejecutó? Yo, el que anuncia el futuro de antemano, es decir, nos está hablando de la eternidad. El Eterno habita en la eternidad. El que anunció el futuro de antemano, yo, Yod-Hei Vav-Hei, que soy el primero, también soy con los postreros. Él es la eternidad. El versículo 5 dice, las tierras lejanas vieron esto y temieron. Algunos comentaristas dicen que se refieren, vieron a los milagros que hizo Abraham, que se acercaron en son de paz, tal como lo hizo el rey de Sedón, después que Abraham venció a los otros 4 reyes. Entonces, sigo leyendo, dice, las tierras lejanas vieron esto y temieron, temblaron los confines de la tierra, se congregaron y vinieron. Cada cual ayudó a su compañero, cada cual dijo a su hermano, ánimo. Aquí dice el versículo 7, así el escultor anima al orfebre y el que forja a martillo al que bate el yunque. Y dicen, buena soldadura, y la aseguran con clavos para que no se mueva. Esto hace referencia a que estos versículos narran el entusiasmo con el que los paganos fabrican sus ídolos a pesar de ser completamente solamente material que no tiene espíritu, que solamente son ídolos, son solamente eso, fabricación de manos de hombres insubsistentes, esos ídolos. En el versículo 8 dice, pero tú, oh Israel, siervo mío, Jacob, a quien he escogido, simiente de Abraham, mi amigo. Wow. Jacob, a quien he escogido, simiente de Abraham, mi amigo. Israel, el elegido y nunca desechado. Recuerden, ¿quién es la simiente de Abraham? Según Gálatas 3, del 6 al 9. Dice que somos la simiente de Abraham. Y dice, nunca escogido, simiente de Abraham, mi amigo. Es decir, en el libro de Romanos 11 nos habla de que Israel es el pueblo escogido por el Eterno y que Israel no ha sido desechado en ninguna manera y que el pecado de Israel le abrió la puerta a que algunos gentiles pudiesen entrar al reino. Pero ¿hasta cuándo va a estar abierta esa puerta? Hasta que todo Israel sea salvo. ¿De qué Israel está hablando? ¿De los nacidos en un espacio geográfico? No. Está hablando de los escogidos por el Eterno. De la simiente, la esperma, los escogidos, la esperma de Abraham, la simiente de Abraham, el amigo del Eterno. Dice, tú a quien tomé de los confines de la tierra y te llamé de sus extremos, a quien dije, tú eres mi siervo, te escogí y no te deseché, te escogí
te escogí y no te deseché. Israel nunca será desechado. Nosotros somos del pueblo de Israel. La iglesia, la palabra iglesia tiene que ver con eclesía, su origen es eclesía. Los motivos de reunión eran motivos, asuntos políticos. Nosotros no tenemos ningún origen. La iglesia es un invento del cristianismo. Nosotros no somos una iglesia, nosotros somos el pueblo de Israel. Nosotros somos no un Israel espiritual, nosotros somos un Israel biológico, porque la esperma de nuestro padre Abraham, el padre de la emuná, fue esparcida a través de las 10 tribus que fueron dispersas por todo el planeta después de aquel juicio correctivo que vino a través del imperio asirio. Y todas esas ovejas son las que Yeshua dijo, yo no he venido sino primeramente a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Nosotros no somos parte de una iglesia gentil, nosotros somos el pueblo de Yeshua, el pueblo del Eterno, el pueblo de Yod-Hei Vav-Hei. Somos el pueblo que venimos de Abraham, de Isaac y de Israel. Aunque tengamos una nacionalidad diferente, aunque usted nació en Venezuela, en Costa Rica, en Argentina, en Ecuador, aunque tengamos un lugar de nacimiento, nuestro origen verdadero es del pueblo de Abraham. Eso es quien somos nosotros. Entonces dice, no temas porque yo estoy contigo. Mira qué promesa más poderosa. No temas porque yo estoy contigo. Esto es para nosotros que somos Israel. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Elohim. Te fortaleceré y siempre te ayudaré. Sí, yo te sostendré con mi diestra victoriosa. Es una palabra para Israel, es una palabra para usted y para mí, amado amigo. Nosotros no, para que una persona sea de Israel, no tiene que ponerse una equipá o que ponerse necesariamente el talit o hablar en hebreo, aunque es importante esto, es importante el idioma del Eterno, pero lo que nos hace israelí, lo que nos hace del pueblo de Israel es ser de la simiente de Abraham, el padre de la emuná, y esa simiente que fue esparcida alrededor de la tierra fue redimida a través de Yeshua, nuestro Señor. Entonces, esta promesa es para nosotros, es para que la proclamemos siempre. No debemos temer porque Elohim está con nosotros. No debemos desmayar porque Él es nuestro Elohim. Él nos fortalece y nos ayuda, sí, y nos sostiene con su diestra victoriosa. Proclama esa palabra para tu vida. Tú me sostienes con tu diestra victoriosa. Serán avergonzados y confundidos todos los que están airados contra ti. Así que es muy importante tener esto en cuenta. Serán avergonzados y confundidos los que están en contra de Israel. Serán como nada y perecerán los que contienden contra ti. Es una promesa del Eterno para nosotros. Serán como nada y perecerán los que contienden contra nosotros. Y también contra la casa de Judá, contra el pueblo que nació en Israel, porque el Eterno los protege, los bendice y hay una puerta abierta de salvación para ellos. Somos un mismo pueblo, aunque somos dos reinos. En Ezequiel, el Eterno dijo que de los dos pueblos, del palo de la casa de José y del palo de la casa de Judá, haría un solo pueblo. Y en Yeshua se rompió la pared intermedia de separación que nos dividía y el Eterno hizo un solo pueblo. Y dice entonces, buscarás a los que contienden contigo y no los hallarás. Los que guerrean contra ti serán aniquilados y dejarán de existir. Wow, yo no quiero ser enemiga. ¿Quién quiere ser enemigo del pueblo del Señor? Mire todo lo que dice. Porque yo, Yod-Hei Vav-Hei, tu Elohim, soy el que sostengo tu diestra. ¿Sabes que Él es el que sostiene tu diestra? ¿Sabes que cuando tú eres un hombre, una mujer que se alinea con la Torá del Padre, Él sostiene nuestra diestra? Él es el que sostiene nuestra diestra. Dice, yo te digo, no temas, yo mismo te ayudo. Es una palabra, serán como nada y como cosa que no es los que nos hagan la guerra. Serán como nada, serán aniquilados porque el Eterno nos sostiene con su diestra victoriosa. Luego dice en el versículo 14, y aquí una verdad profunda y preciosa, no temas, oh gusanillo de Jacob, oruga de Israel, yo soy tu socorro, dice el Eterno tu Redentor, es el Santo de Israel. La palabra que se usó ahí es Torla, T-O-W-L-A, la palabra para gusanillo. La encontramos también en el Salmo 22:6 y dice, pero yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. En este pasaje se usa la figura de un gusano hembra llamado
Cocus ilicis, gusano carmesí. Es un gusano rojo, un gusano hembra que tiene, se incrusta, busca un tronco de madera fuerte, se incrusta cuando se va a reproducir y ahí deposita sus huevos para reproducirse mientras su cuerpo se va secando, queda incrustado y deja la mancha roja en ese tronco de madera. Y esto nos habla a nosotros de lo que hizo Yeshua. Cuando Yeshua fue a morir, fíjate que si el grano de trigo no muere, pues no lleva mucho fruto. No lleva fruto, tiene que caer a tierra y morir. Pues eso fue lo que hizo Yeshua. Por eso aquí esto no es una palabra ofensiva. Usted dirá, pero ¿cómo el Dios me llama gusanillo a mí? Esta palabra que se usó ahí nos está hablando de ese gusanillo, que es un gusanillo hembra que se incrusta en esa madera y cuando empieza a reproducirse, mientras se va secando su cuerpo y va muriendo, se está reproduciendo, su cuerpo queda incrustado ahí y le queda una mancha roja. Eso fue lo que hizo Yeshua. Él murió en el madero para poder reproducirse, para que la casa de Efraín y la casa de Judá volvieran a casa, volvieran a ser un solo pueblo, para derribar la pared intermedia de separación. Él murió en el madero como ese gusanillo, murió en el madero y él derramó su propia sangre y en su muerte vino esa gran reproducción porque nos abrió la puerta a nosotros para volver a casa. Porque a través del profeta Jeremías se dijo: he aquí vienen días donde renovaré mi pacto con la casa de Judá y la casa de Israel. En ninguna parte de la escritura dice que hay una renovación de pacto con ninguna iglesia gentil. Así que nos metieron gato por liebre, nos engañaron. Somos Israel no espiritual, somos del esperma de Abraham, somos Israel biológico. Ese esperma fue reproducida por toda la tierra, pero a través de Yeshua el Señor vino a ser redimida. Y en la muerte de nuestro Señor, en el derramamiento de su sangre, entonces se nos abrió esa puerta. Yeshua, cuando tomó, estaba hablando en la festividad de Pesach, tomó la copa, dijo que hagan esto siempre en memoria de mí. Cuando habló del pan, pero luego cuando habló de la copa dijo: este es mi sangre que será derramada. Y habló del pacto, de renovar su pacto a través del derramamiento de su propia sangre. Entonces, fíjate qué figura tan poderosa. Se nos habla aquí acerca de este gusano color carmesí que murió, y nos habla de lo que Yeshua haría en el madero al morir. Se reproduciría y se secaría, o sea, su cuerpo moriría, pero se reprodujo el Señor en nuestras vidas, a través de nosotros. Entonces, ¿de qué nos habla la copa, el vino, cuando celebramos Shabbat, cuando celebramos el Pesach? ¿De qué nos habla? De que esa es representación de la sangre de Yeshua, que fue derramada por nosotros para renovar el pacto con la casa de Judá y la casa de Israel, con la casa de Efraín. Y dice entonces: yo soy tu socorro, dice Yod-Hei Vav-Hei, tu redentor es el Santo de Israel. ¿Quién es nuestro redentor? Yeshua. He aquí te convierto en trillo aguzado, afilado y dentado. Trillarás los montes y los triturarás, y como atamo reducirás los collados. El poder de Yeshua. Los aventarás y el viento se los llevará y los esparcirá el torbellino. Pero tú te regocijarás con el Eterno, con Yod-Hei Vav-Hei, nos está hablando a nosotros, te gloriarás en el Santo de Israel. Esa es la promesa que está siendo dada para nosotros. Así que bueno, es una porción de la Escritura maravillosa y nos entrega proclamas muy poderosas. Él es nuestro sustento, Él es nuestro redentor, Él es nuestro escudo, Él es quien nos sustenta con su fuerza, con su diestra victoriosa. Él es quien nos defiende, Él es nuestro defensor y Él nos da fuerzas nuevas. Espero que esta enseñanza haya sido de instrucción para tu vida. Si te bendijo, te invito a que puedas compartirla con otros y a que puedas suscribirte a mi nuevo canal, Profeta Elimar Bracho. Activa las notificaciones para que puedas recibir cuando estamos subiendo videos nuevos. Ya pronto empezamos nuestro programa en vivo por este canal. Y si quieres sembrar, si quieres dar una semilla en nuestro ministerio Altares de Adoración, voy a dejarte la información para que puedas hacerlo. En la descripción de este video te voy a dejar la información, el link de PayPal para que puedas sembrar en nuestro ministerio. Hemos decidido, como Esdras en el capítulo 7, versículo 10, hemos decidido estudiar, practicar y enseñar la Torah del Eterno
de forma gratuita, como debe ser, como es el diseño del Padre, y creemos en que el Padre también toca financistas del reino, levanta pilares financieros que puedan bendecir nuestro ministerio y nuestras vidas para seguir impartiendo y seguir llevando la palabra del Eterno con poder. Así que quiero abrirte la puerta que puedas hacerlo proclamando de antemano que nuestro Padre Eterno te da la cosecha y te multiplica cada semilla que siembras en esta tierra llamada altares de adoración. Un gran abrazo para todos. Shalom, shalom. Y nos estamos viendo muy pronto.